Buen día, mi nombre es Marisol Milagros Murillo López, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Señor Recife. En esta oportunidad voy a tocar el tema la suspensión perfecta temporal de trabajo con las debidas contingencias y las medidas alternativas laborales. En este presente artículo se abordará la exhortación contenida en el Decreto de Urgencia 038/2020 respecto a la suspensión perfecta de labores en el marco del estado de emergencia nacional dictaminado por el Gobierno. Desde el estado de emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 044/2020, la medida de aislamiento social obligatorio ha tenido especial repercusión en el desarrollo de las relaciones laborales, en particular de aquellas que sostienen servicios no esenciales. El aislamiento social de la COVID-19 ha llegado a impactar en el desenvolvimiento normal en las empresas productoras y de servicios, las mismas que a falta de ingresos y para mitigar sus efectos económicos en el empleador privado y el personal optaron por el recurso de la suspensión perfecta de labores. Esta medida es una figura legal dispuesta por el gobierno que implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, pero sin romperse el vínculo laboral. La suspensión perfecta de labores es un procedimiento administrativo que suspende la obligación del trabajador de prestar servicios y a la vez suspende la obligación del trabajador de pagar la remuneración correspondiente. Pero existen algunos problemas relacionados con el Decreto Supremo de Urgencia 038/2020 de la PCM, donde nos dice qué sucede si al término del estado de emergencia la situación de la empresa no ha mejorado. Tenemos tres escenarios. En el primero, la empresa no logra facturar, por lo que la relación laboral con el trabajador se ve terminada. El segundo refleja la situación de una empresa recuperada, por lo que la suspensión perfecta termina su temporalidad y el trabajador se restablece. Y el tercero evoca una empresa no factura y está en situación de riesgo, por lo que necesitará seguir optando por la suspensión perfecta. Sobre lo anterior, lamentablemente, con el marco regulatorio actual no es posible renovar la extensión de la suspensión. Recordemos que la presente medida solo abarca cuestiones relacionadas con el COVID-19, teniendo que la empresa que acudir a un nuevo trámite ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Una solución posible es la ampliación de la suspensión para aquellos casos que se sitúen en el tercer escenario antes expuesto. Por otro lado, el Decreto de Urgencia 038 únicamente está acotado en la medida del régimen laboral general y en el régimen especial de la microempresa, dejando al lado gran porcentaje informal de protegidos, es decir, no es una medida para la masa abrumadoramente mayoritaria de independientes formales e informales. La suspensión perfecta temporal de trabajo, con las debidas contingencias y medidas alternativas laborales, nos dice que la suspensión perfecta está debidamente regulada en el artículo 15 del Decreto Legislativo 728, figura que en ese contexto de crisis sanitaria del COVID-19, en todo el territorio nacional viene siendo utilizado por algunas empresas sin tener en consideración sus posibles contingencias que pueden significar económicamente mayores gastos futuros que los que se pretende evitar en la actualidad. Dentro de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo para mitigar los efectos económicos en el referido aislamiento se encuentran las siguientes. La obligación de la empresa de otorgar licencia con goce de haber Decreto de Urgencia 029, la disposición de los trabajadores de sus fondos de CTS hasta la suma de 2.400, la suspensión para el periodo de pago del mes de abril de la obligación de retención y pago del 10% a la AFP, el subsidio del 35% al pago de planilla de empleadores del sector privado, orientado a la reservación de empleo, el retiro extraordinario de hasta 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización de los fondos de la AFP. Efectivamente, en estos días hemos venido tomando conocimiento de la decisión de algunos empleadores que ante la imposibilidad material de prestar servicios no tienen recursos para atender las obligaciones laborales. Ante estas circunstancias, muchos empleadores han optado o están evaluando la posibilidad de recurrir a la suspensión perfecta de labores durante el periodo que dure el estado de emergencia nacional, amparándose en los dispuestos en los artículos 11, 12 y 15 del Decreto Legislativo 128,
fundando su decisión en la existencia de un caso fortuito y fuerza mayor. Al respecto de la revisión de las normas citadas anteriormente, puede advertirse que nuestro marco legal permite la suspensión del contrato de trabajo diferenciado en dos tipos de suspensión: la perfecta, en la cual cesa temporalmente las obligaciones asumidas por el trabajador y el empleador en el respectivo contrato de trabajo, y la imperfecta, en la cual cesa temporalmente la obligación del trabajador de realizar sus labores, pero el empleador mantiene la obligación de abonar la correspondiente remuneración. Para el caso de la suspensión del contrato de labores, se sustenta la causal de caso fortuito y fuerza mayor que prevé el inciso I del artículo 12 del decreto legislativo referido anteriormente. Dicha suspensión debe ser considerada como perfecta, debiéndose tener en cuenta lo siguiente. La decisión resulta ser un acto unilateral, pues solo depende de la voluntad del empleador. Sin embargo, nada impide que ésta pueda ser consensuada con el trabajador al no encontrarse ello prohibido. La decisión no requiere de autorización judicial ni administrativa previa. Sin embargo, esta debe ser expuesta en conocimiento en forma inmediata a la autoridad administrativa de trabajo, la misma que verificará dentro del 6º día la existencia y procedencia de la causal invocada. La suspensión del contrato de trabajo se encuentra sujeta en un plazo máximo de 90 días. La suspensión del contrato de trabajo debe ser una decisión de última ratio, pues el empleador, de ser posible, deberá otorgar vacaciones vencidas o anticipadas o cualquier otra medida que razonablemente evite agravar la situación del empleador. En caso de la autoridad administrativa de trabajo se pronuncie por la improcedencia de la suspensión dispuesta por el empleador, ordenará la inmediata reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspendido transcurrido. Como ya hemos precisado, el artículo 15 del Decreto Legislativo 728, que regula textualmente lo siguiente. El artículo 15 nos dice: el caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador, sin necesidad de autorización previa, la suspensión temporal perfecta de las labores hasta un máximo de 90 días, con comunicación inmediata a la autoridad de iniciativa de trabajo. Deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas, en general adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. La autoridad administrativa de trabajo, bajo responsabilidad, verificar dentro del 6º día la existencia y procedencia de la causa invocada. De no proceder a la suspensión, ordenará la inmediata reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido. Para la doctrina existen diferencias entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Sin embargo, ambos supuestos que generan la suspensión perfecta del contrato de trabajo se caracterizan por que se originan a partir de hechos imprevisibles e irresistibles, ajenos a la voluntad de las partes. Por tanto, no se pueden evitar aun cuando se hubieran tomado precauciones. De acuerdo a la casación número 1693-2014 en Lima, el caso fortuito se caracteriza por su irreversibilidad y la posibilidad de evitar un daño mediante la debida diligencia. La fuerza mayor implica la irresistibilidad y aun cuando no se tomen previsiones, resulta imposible impedir que se produzca un daño, como se daría en casos de desastres naturales o, por ejemplo, a raíz de la pandemia que se declaró la Organización Mundial de la Salud por el COVID-19. Como observamos, uno de los elementos claves para la declaratoria de procedencia es la comprobación fáctica y documental de que el empleador, antes de tomar la decisión de suspender temporalmente de forma perfecta la relación laboral, adoptó las medidas que razonablemente pudieron evitar ello. Dentro de dichas podemos citar las siguientes: la reducción de remuneraciones, esa fue una de las medidas. La reducción de remuneraciones aceptadas por el servidor no perjudicará en forma alguna los derechos adquiridos por servicios ya prestados, que de acuerdo a las leyes número 4916, 6871 y 8439, debiendo computarse las indemnizaciones por daños de servicios de conformidad con la remuneración percibida hasta el momento de la reducción. Las indemnizaciones posteriores se computan de acuerdo a las remuneraciones rebajadas. Estando lo expuesto, la posibilidad de reducir las remuneraciones
se encuentra autorizada expresamente en la Ley número 9463, siempre que medie aceptación del trabajador mediante un convenio de reducción de remuneraciones suscrita entre las partes. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación 489-2015 de Lima, se pronunció respecto a las dos formas de reducción de remuneraciones: la consensuada, que es mediante acuerdo entre las partes, y no consensuada, con demostración de una causa objetiva, excepcional y razonable. El otorgamiento de vacaciones vencidas o anticipadas. Consideramos que esta alternativa solo puede configurarse previo acuerdo de las partes, ya que el artículo 26 del Decreto de Urgencia 029-2020, en un evidente conflicto con el artículo 15 del Decreto Legislativo 728, regula que en el caso que los trabajadores que no presten servicios en actividades esenciales y siempre que no se aplique trabajo remoto, los empleadores deben otorgar una licencia con goce de haber a sus trabajadores, y en el aspecto relacionado a la recuperación de esa licencia, solo se precisa que se aplica lo que acuerdan las partes y a la falta de ese acuerdo corresponde la compensación de las horas no trabajadas posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional. El acuerdo voluntario de licencia sin goce de remuneraciones. Como hemos precisado anteriormente, dentro de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo para mitigar los efectos económicos que viene produciendo la declaración de estado de emergencia nacional, se ha autorizado la suspensión perfecta de labores, si es aplicable durante la cuarentena en la COVID-19. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha indicado que durante el estado de emergencia solo procede la licencia con goce de haber. No obstante, empresas ya vienen suspendiendo contratos de trabajo hasta que se expidió el pasado lunes 13 de abril de 2020 el Decreto de Urgencia 038, que finalmente lo autorizaba. Si es aplicable durante la cuarentena, porque el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el cual ya regula un supuesto excepcional, y las propias normas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 1994 consideran la pandemia y el mandato legal como supuestos de fuerza mayor y caso fortuito que autorizan esta figura, de modo tal que es un criterio de interpretación jurídica elemental que nos lleva a afirmar que el artículo 15 está vigente y puede ser utilizado por las empresas. Es viable porque la norma que lo regula, el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no ha sido modificada ni dejada sin efecto. Las normas que regulan el estado de emergencia nacional restringen puntualmente ciertos derechos y solamente ciertos derechos. Por ejemplo, libertad de tránsito y libertad de reunión. Todo lo demás queda igual, no sufre ningún cambio. En consecuencia, la normativa general no se ha puesto en suspenso, no ha sido modificada ni ha sido dejada sin efecto. El Ministerio de Trabajo interpreta las normas en consecuencia, la normativa general no se ha puesto en suspenso, no ha sido modificada ni ha sido dejada sin efecto. El Ministerio de Trabajo interpretaba que no se puede recurrir a la suspensión perfecta porque los trabajadores están en licencia. Siempre la suspensión procede incluso cuando hay trabajadores en licencia. Se ha dado un decreto de urgencia 038 con rango de ley y es aplicable desde el 14 de abril del 2020. Entonces, ningún procedimiento administrativo podrá ir en contra de lo que preside dicho decreto. Si bien es cierto que el procedimiento de suspensión perfecta de labores no ha sido derogado o puesto en suspenso, no cabe que ningún procedimiento de administración vigente pueda cuestionar o dejar sin efecto esta medida. Como se puede apreciar, existen alternativas que pueden resultar viables y no contingentes en comparación con la de someter al Ministerio de Trabajo a la decisión de declarar la procedencia de una suspensión temporal de labores, en caso sea desfavorable para la empresa. Puede significar el reclamo de pretensiones indemnizatorias ante el Poder Judicial por parte de los trabajadores que se sientan afectados por la decisión de su empleador. Eso es todo. Muchas gracias por la atención.